Bien, retomemos. Bueno, repasando un poco los autores que yo les acabo de mencionar, eh, van a encontrar subperiodizaciones cuando uno maneja los textos. Por ejemplo, Roy Ora titula uno de sus capítulos del siglo XIX La era de la lana y después habla del boom exportador. Bueno, eso nos puede servir como segunda línea. De la misma manera, Bellini, por ejemplo, eh, a partir de los años, hay una etapa de transición después de la Primera Guerra Mundial, perdón, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, pero empieza en Argentina en 1913, donde ya hay una crisis que nunca desaparece del todo. Entonces él habla de crisis, depresión y recuperación, después se habla de la economía primaria del peronismo, en fin. Entonces serían como una segunda línea. A mí me interesa que esto vaya en relación con el tema periodización. Entonces, Coroli y Bellini no nos sirven mucho para las rúbricas de una gran periodización. Dejémoslo a Damil, que se los mencioné, porque sí importa. Rapoport es un texto que nos va a servir porque también le da nombres más cortos a las etapas y que no aclara. Ahora, les quería mencionar un texto que no vamos a usar, pero que utiliza algunas palabras muy importantes en sus etapas y periodiza de manera distinta. Esto sería un pie de página como para tener alguna ruptura del el carácter que yo les voy a dar en esta posición respecto a la periodización. Hay un trabajo de Rothman y Romero, se llama Sistema Socioeconómico y Estructura Regional en la Argentina, que varía la periodización. Por ejemplo, habla de la Argentina criolla o de la economía en la Argentina criolla, sería entre 1810 y Caseros, 1852. Y extiende el 52 hasta el año 30, 1930, como la producción de bienes primarios exportables. Es aceptable. Eh, lo llamativo es que entre el 30 y el 70, 1930, 1970, yo les diría, repitamos, 70 es 73 vuelve Perón, pero sobre todo me interesa desde el punto de vista económico que podamos anclar en el 75, que es el Rodrigazo, que es el fin clarísimo de esa economía con un shock de ajuste brutal. Muy bien, entonces entre el 30 y el 70, dicen Rothman y Romero, tenemos un periodo muy interesante esta rúbrica que va hasta el 52, mediados del primer periodo peronista, ¿no? Un poquito más. Bueno, a esa etapa la llama sustitución de importación. En ese periodo la Argentina sustituyó importación. Lo que de alguna manera sería, la Argentina se industrializó con este mecanismo que es una de las formas de industrialización. Y desde el 52, en donde aparece una crisis económica en pleno gobierno de Perón, hasta el 70 habla de la penetración del capital internacional. Es bien interesante esta distinción, que la podemos sumar como segunda línea a la primer periodización de que vamos a ver que tanto Ferrer como Damil establecen entre el 30 y el 75, pongamos. Muy bien, dejémoslo entonces a Rosman y Romero que hacen este aporte. Eh, entonces, para, para avanzar un poquito en el tema de las periodizaciones en la estructura económica, vamos a lo que me parece que sería un poco el formato que tendríamos que tener en esta unidad introductoria y con lo que nos tenemos que quedar como gran marco de la estructura económica argentina. Eh, Vamos a tomar a Damil y vamos a tomar a Ferrer. El Ferrer de el capitalismo argentino, ¿no? Entonces, podemos decir con ambos autores que la Argentina tiene, en el periodo que llamamos historia argentina del siglo XX, digamos, tomemos 1880, hasta 1930, una economía primaria exportadora, próspera, abierta, de crecimiento hacia afuera. La Argentina crecía porque sus saldos exportables eran crecientes
hasta que su PBI por cápita, por población, era muy alta, porque teníamos baja población y un gran factor, una gran ratio de crecimiento en esa economía eh, este, extensiva. Muy bien. En ese periodo, entre 1880 y 1930, o entre 1860, dice Ferrer, y 1930, eh, hay una gran cantidad de elementos importantes, pero les diría, muy importante para retener, en esa gran etapa, la economía es muy abierta al comercio. La economía argentina es muy abierta al comercio de los capitales internacionales. Acá hay un elemento. La Argentina se expande en todo sentido, en el público, en el privado, desde el punto de vista económico, con importantes inversiones de capital extranjero. Tan importantes fueron esas inversiones de capital extranjero, es decir, los resortes estratégicos de la economía estaban en manos de extranjeros. 7 a 8 de cada 10 partes de lo invertido, repito, 70 al 80% de lo invertido era de capital extranjero. Por lo tanto, la maquinaria que ponía a sembrar, a cosechar, lo ponía en los buques y que generaba divisas, los campos que eran expandidos, alambrados, con la crianza de distinto tipo de, eh, de especies que habían sido cruzadas con alta tecnología en nuevas reses, ya fuese para la producción de leche, ya fuese para la producción de carnes, ya fuese para la producción de cueros. Cuando nazca el frigorífico, en el frigorífico y justamente en un lugar para la crianza, en otro lugar para el engorde. Todo esto había sido fundamentalmente puesto en manos de sectores inversores del extranjero. El punto más alto, el más alto de todos, el ferrocarril, la extensión ferroviaria argentina, había sido, después de aquel naciente ferrocarril del oeste en 1857, puesta en una negociación y se abrieron los principales canales de expansión e inclusión de las economías, aquellas economías regionales de subsistencia, se las incluyó en este canal, en este camino de hierro, digamos, hacia el puerto, en una construcción radial de la economía argentina, ¿no? La Mesopotamia, con sus ríos, sus buques, este, iba hacia el puerto necesariamente, pero desde el norte y el oeste, y en parte desde el sur, todo confluía en Buenos Aires. La extensa red que se generaba en ese núcleo exportador entre el sur de Santa Fe, el sureste de Córdoba, el este de Córdoba y sobre todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que va a ser llamado la zona núcleo, va a crecer en colonización agrícola, pero también en redes de caminos y sobre todo de ferrocarril. Eh, Bien, todo esto había sido puesto en manos del capital extranjero. El capital extranjero había fundamentalmente británico, en buena medida, pero también la energía, y también el dragado de los buques, y también la construcción del almacenamiento de granos, y también las construcciones portuarias sobre las que reposaba la comercialización. Muy bien. Eh, si pensamos en esta etapa, en otros elementos que son centrales del conflicto histórico, está la expansión, acumulación y distribución de la tierra que se abrió en el camino del desplazamiento de las comunidades aborígenes al sur del eje que iba de Junín a Río Cuarto y a San Rafael actual, es decir, al sur de ese sector hasta los ríos Negro y Colorado, ese inmenso espacio que fue incorporado, en donde se dio la posterior, el posterior traslado del ovino cuando se dé el boom de las carnes, más
el extenso espacio que llamamos Gran Chaco, que se dio algunas décadas después, con su producción forestal, tanino y demás, eh, todo esto que podemos llamar tierra da el debate de la distribución, la acumulación del principal medio de producción en esta etapa de producción de bienes agropecuarios exportables. El otro tema es la inmigración, es decir, el factor capital, el factor tierra, lo hemos mencionado, y el factor trabajo. El factor trabajo es cubierto a partir del gran programa, digamos, alberdiano sarmientino respecto de que era imposible un capitalismo expansivo, potente, sin trabajadores que trajeran consigo, que portaran el conocimiento de lo que en todo caso podemos pensar como un farmer, un propietario, un ciudadano propietario consolidado en su condición de contribuyente, defensor y productor. Bien, esa primera anticipación de una programática demográfica, después vamos a ver que bueno, colapsó por la propia historia de Europa, pero también por la propia historia del desarrollo de las economías americanas y la deriva de la expulsión de población y de todos los canales que intervenían como mediadores para recibir y redirigir a esa gran masa poblacional europea en distintos nichos de la producción americana en general. Es decir, Nueva York, Río, Montevideo, Buenos Aires, principales cuatro puertos que recibían, todos los recibían desde algún lugar promisorio. Salarios, cadena migratoria, cadena lingüística, cultura o gran promesa de crecimiento y regreso a la patria. Bien, ahora, yo les estoy diciendo les adelanto cuáles son los problemas. Los problemas que aparecen en esta etapa son claramente la tierra, es decir, el nacimiento y gran obstáculo en muchos sectores productivos del latifundio como permanencia de una ineficacia en las élites gobernantes o, en todo caso, en el compromiso de esas élites gobernantes en que la distribución fuera tal. Vamos a ver cuál era la posición respecto de los que gobernaron en esa etapa, pero lo que está claro es que en muchos lugares, no en todos, el latifundio fue uno de los principales problemas u obstáculos económicos a un mayor dinamismo para el logro del farmer. Y por otro, el resultado de esa inmigración que no estaba planificada fue gran hacinamiento en los puertos donde se iba dando la mayor promesa de algún trabajo. Entonces, acá hay una trampa histórica que se dio en el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, después era Rosario y sus alrededores, después era Córdoba y sus alrededores. En esta línea, digamos, hasta 1930, primero tenemos esa precarización del llegado, que en todo caso constela en la construcción, en la deriva de nuevos empleos urbanos, sin enancarse perfectamente en esos nichos que estaban preparados, que era el de pequeño propietario agrícola o agrícola ganadero de la inmensidad, y la idea que había de una colonia agrícola ideal. Ahí tenemos un problema. Bien, la cuestión es que no va a haber farmer. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la Argentina no entra en los libros de economía en esta etapa? Bien, muy bien, porque no hay en el capitalismo mundial un ejemplo de semejante extranjerización de la economía. Es decir, la Argentina fue un boom, pero fue un boom a expensas de una dependencia, yo diría, al límite. Esta economía tenía una dinámica en la circularidad de mayor endeudamiento, mayor saldos de rentabilidad de las empresas inversoras y a la vez la necesidad de que Argentina en esa división internacional de trabajo ocupara
la zona o el lugar de importador de manufacturas industriales, importador de capitales y, digámoslo así, importador de mano de obra de Europa. Durante varias décadas, con algunas crisis, este escenario de la Argentina sigue siendo suficiente para un crecimiento sostenido al 5% anual, que es un boom. La historia nos tenía preparada un debate no saldado, que era el de una necesaria eh, reversión o conversión o diversificación de este gran plan, utilizando, si ustedes quieren, de manera extensiva los atributos que la naturaleza nos había dado, que eran una pradera de las más grandes del planeta, con pastos naturales y una media de lluvias que permitían esos saldos exportables. Es decir, esta condición no va a ser suficiente para que la Argentina acuda a dos problemas fundamentales. El primero es, agotados el crecimiento por expansión hacia la frontera agrícola, y no dado el debate, la acumulación de capital y la reinversión en sectores de agregado de valor a esas materias exportadas, que por lo general eran materias primas, es decir, no tenían agregado de valor. ¿Qué iba a ocurrir cuando la historia nos pusiese un cuello de botella? Es decir, que aquel que nos dotaba de capitales, de tecnología y de empresas que invertían en la producción, se llevaban en sus buques y consumían, es decir, nos compraban esos saldos exportables, decidieran que esa relación no era posible de continuar. Eso es 1929. Bien, la segunda etapa, hago un parete ahí. ¿Qué dice Damil de esta etapa? Además de lo que dije, que había un crecimiento hacia afuera, modelo agropecuario, el patrón era oro en esta etapa. Pero Damil dice algo interesante también. La concepción económica de esta etapa es una concepción liberal. Es decir, los que gobernaban, así fuesen más o menos conservadores, participaran desde una concepción más o menos socialista, y entiéndaseme que esto es difícil de entender ahora, pero después lo vamos a explicar, aún así se consideraba desde el lugar del liberalismo. La idea de que la circulación abierta de productos siempre era beneficiosa para todos los que participaban de esa dinámica de circulación. Muy bien. Dicho esto, la segunda etapa de esta, la que llama Damil crecimiento hacia afuera, ¿no? Modelo agropecuario exportador. La segunda etapa, Damil la llama economía dirigida. Y entonces el crecimiento ya no es hacia afuera, es un crecimiento hacia adentro. Lo que tenemos es un mercado interno que es el principal motor de consumo de la producción. Ahora no tenemos una producción de bienes exportables en primera instancia, sino que vamos a tener durante la etapa, yo les dije crecimiento hacia adentro, no en todo el periodo, hay un primer periodo de crecimiento hacia afuera y otro primer periodo, un segundo periodo de crecimiento hacia adentro. Pero en definitiva, el periodo que ha teñido por el crecimiento interno, o sea, es la etapa del mercado interno. Durante esta etapa va a haber restricciones a los capitales internacionales y una economía proteccionista, una economía cerrada, producto del 29 y del 30 nuestro. Y va a haber un debilitamiento del sector que había sido boom, agropecuario exportador, y va a haber un fortalecimiento de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué dice Ferrer? Bueno, Ferrer también habla de esta etapa, dividiéndola en una primera y una segunda etapa. Se le podría sumar a que en esta etapa, bueno, vamos a tener esa dependencia tecnológica, que es vital para el desarrollo de una industrialización plena,
Eh, y en esta etapa de economía dirigida, donde ya, digamos, los parámetros de las élites y de las burocracias gobernantes, tanto en lo económico como en lo político, no van a ser la libre circulación, sino más bien la protección y el monitoreo completo de los factores económicos en el sentido de establecer un marco de control estatal del valor del peso, del pleno empleo y por ende de un sistema de igualación y protección de los sectores trabajadores. Eso implica un ascenso social y eso implica que el Estado también ocupe una centralidad en la protección, sostenimiento de los sectores de la economía y no deje librado a la circulación de las mercancías y a los capitales el ordenamiento del mercado. Bien, la tercera etapa, digamos, Damil la marca más claramente, la podríamos llamar un periodo de Estado neoliberal, es decir, el Estado va a estar preso, va a estar debatiendo de qué manera defenderse de un nuevo ascenso de las teorías liberales desde la salida de las economías británica y norteamericana de lo que podemos llamar estado de bienestar keynesiano de posguerra y la introducción de factores de reordenamiento del gasto y de la estructura fiscal que de ninguna manera iban a ser favorables a los productores y que inicia una cadena de concentración económica. Eh, digamos, no vamos a entrar en la especificación a partir de cómo se dio este proceso, pero está claro que esto ocurre entre el 73 y el 75-76, claramente. Eh, no todas las economías se suman de la misma forma ni en el mismo momento, pero bueno, la oleada mundial es esta. Eh, entonces, lo que se va a dar en el caso de Argentina, en ese periodo 75 a la actualidad, en este caso tenemos 2010, es un proceso que va hacia una economía de mercado. ¿Mm? Nuevo, que no tiene que ver con el periodo de boom, porque Argentina va a tener problemas consistentes, histórico consistentes, con la producción rural, la circulación de bienes, el fisco, en fin. Así que es un periodo nuevo. Ahí no sería bueno quedarse atrapado del debate del campo con respecto al campo de 1860 a 1930, porque no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. De cualquier manera, sí, si ustedes quieren, hay una línea histórica que sería la del federalismo y la de la complementariedad de las economías en términos nacionales. ¿En qué medida las economías menos favorecidas por su cercanía a la circulación eh, se ven asistidas en un concurso interprovincial por el funcionamiento de nuestro federalismo, desde el punto de vista fiscal, de la redistribución de impuestos y de los favores o no, llámese subsidios, contemplación de las asimetrías en la producción, circulación y acumulación que cada sector de la economía argentina, de la geografía argentina, tiene. Bueno, lo que va a pasar en este último periodo es que vamos a ver crisis cíclicas. eh, bueno, lo que dice Don Ferrer está claro, ¿no? ¿Se acuerdan de la deuda? Eso es inobjetable. Lo que va a pasar en este periodo es que ocurre la deuda y la desindustrialización, la deuda y producto de la desindustrialización, el alto crecimiento o el crecimiento en forma muy notoria y alarmante de la desocupación y de la precarización laboral y de los pueblos que son abandonados por retiro de las empresas que le daban sentido a los trabajadores, porque digamos, la totalidad de esos trabajadores se desempeñaban, por ejemplo, en un polo petrolífero o gasífero, ¿eh? Eh,
y al tener nuevos propietarios, esa YPF que ya no era el Estado, no se cuidaba estratégicamente a esa población, sino que se redistribuían los recursos en términos de renta y no de cuidado de la población. Bueno, dice Damil, vamos a ir de un viejo endeudamiento a un nuevo endeudamiento. Va a haber concentración económica, salida de la industrialización, o sea, tenemos desindustrialización, pero hay una nueva concentración. Entonces, ahí operan los capitales internacionales de otra manera. Tenemos un periodo de apertura indiscriminada con Menem, apertura indiscriminada en lo comercial y en lo financiero, producto del acuerdo que Menem tiene para el plan Brady, es decir, una serie de acuerdos que Menem estableció desde lo político a lo económico. Bien, y lo demás creo que ustedes más o menos lo conocen. Esa crisis e inestabilidad va a tener, por ejemplo, el Rodrigazo, la crisis en la dictadura del 80-81 con una gran salida, quiebra de las 5 principales entidades bancarias, digamos, y todos los ahorristas que pierden sus ahorros. Después la hiperinflación, la de Alfonsín, la de Menem, 89-90, y la crisis definitiva con digamos, la salida caótica de la convertibilidad menemista durante el periodo de la alianza, que es 2001-2002. En todo esto hay un eje creciente que es la pobreza por vías de la pérdida de empleo y la falta de respuestas del Estado. En todo esto va a generar alta conflictividad social, que puede ser graficada desde los fines de los 90, mediados de los 90 diría yo, pero las primeras manifestaciones son 96, 97, recrudecen hasta que tenemos la gran explosión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Bien, entonces, para cerrar esta primera periodización de lo que serían estructuras económicas, tomemos este eje tripartito. Crecimiento hacia afuera, boom exportador, 1860, 1880, 1930. Crecimiento hacia afuera, Estado liberal. Estado, les diría, conservador, nacionalista, después peronista, después posperonista, pero en todo caso un estado de bienestar que paulatinamente va hacia el mercado interno, a la protección de la industria, una industrialización, ascenso social, y como elemento que no entra en los libros de economía en esta segunda etapa, así como marcamos la extranjerización de la primera etapa, en esta tenemos indicadores de inflación que no son compatibles con una sociedad estable. Es decir, los indicadores de inflación de lo que están denotando es una puja por la renta, es una puja por la distribución muy fuerte. Lo que dice don Ferrer es, tenemos un récord inflacionario en ese periodo, sin guerra civil, sin catástrofe. Este es el elemento. La inflación como puja distributiva. Y finalmente, en el periodo que va del 75 en adelante, este último, el que podemos llamar proceso hacia la economía de mercado, globalización, Estado neoliberal, es un indicador de récord en el endeudamiento. Es decir, la Argentina repara sus problemas en el mercado de capitales sin cortapisas, a un punto tal de generar hipotecas de manera cíclica, con default cíclicos, es decir, con impagos cíclicos. Esos 3 elementos nos sacan de los libros de historia, cuando en realidad cualquiera que había acudido al centenario de la Argentina prometía ser una de las naciones con una economía pujante en ascenso, y que en todo caso hoy podría estar desarrollando estándares similares, no quiero mezclarlos tanto, estándares similares
por cercanía productiva, por cercanía de espacios de colonización, hasta por cercanía, si ustedes quieren, de geográficas, ¿no? De coordenadas en el mundo, de Australia a Nueva Zelanda, Sudáfrica o el Canadá. Si ustedes quieren el Canadá un poco más lejos, la historia del Canadá fue distinta, tuvo mayor centralidad por parte de la colonización francesa e inglesa. De cualquier forma, la Argentina, digamos, camina en el siglo XX hacia una decadencia económica. Bien, espero que esto les haya sido de alguna claridad en lo que respecta a la periodización de las estructuras económicas. Bueno, les mando un saludo. En la próxima entrada vamos a hacer lo mismo para la política. Nos vemos.